Era un momento donde las plantaciones forestales aún no sonaban en el país, ¿no? O sea, no tenían ninguna relevancia. Crié la primera empresa que se llamaba Emprendimientos Forestales. Y así empezamos construyendo el primer vivero de producción en mudas en Tuetes. No creo que el negocio forestal hoy es algo consolidado en el Paraguay. Nosotros logramos capturar el primer fondo de inversión forestal para el país. Tenemos varios fondos menores y evidentemente los grandes players del negocio forestal están mirando a Paraguay. Muy buenas tardes a todos, les saluda Camilo Bodiano, director y fundador de Creative Hub, y el día de hoy estamos en más una edición del Creative Cast. El día de hoy tenemos el agrado y el honor de estar presentes con Romano Diel, ingeniero florestal con 30 años de experiencia en Paraguay, quien nos estará compartiendo conocimientos acerca del rubro florestal, acerca de esta industria. Así que estás muy bienvenido, Romano. Muchísimas gracias por tu tiempo, por su disponibilidad. Y para empezar, si podrías presentarnos para la audiencia, hablar un poco de tu trayectoria, un poco de tu experiencia, un poco de qué es FISA, y big numbers, ¿no? de FISA. Dale, perfecto. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Es un honor. Siempre me gustan estas cosas porque hacen un poco parte de nuestro día a día, de divulgar un poco lo que hacemos, lo que somos, ¿no? Entonces, realmente yo llego en Paraguay en 1995. Yo soy ingeniero forestal formado en Santa María, ¿no? Y la trayectoria en aquel entonces empezó primero trabajando como empleado para otras empresas, ¿no? Era un momento donde las plantaciones forestales aún no sonaban en el país, ¿no? O sea, no tenían ninguna relevancia. Al contrario, lo más fuerte eran los desmontes para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, incluso la gente decía, che, ¿qué es lo que viene a hacer un ingeniero forestal aquí si nosotros solo queremos echar los montes, ¿no? Y así empezamos construyendo el primer vivero de producción en mudas en Tuetes, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Que era algo novedoso. Acá todavía eran viveros tradicionales, sin ambiente protegido. Y fue lo primero que hice realmente en el país. En una secuencia fueron tres situaciones distintas, tres viveros de producción de mudas, no solo forestales exóticas, pero también forestales nativas. Ahí sí fue desarrollando el negocio forestal y algunas otras opciones más adelante, como la palmera real para palmito, la pepuja para apepuja y para esencia, ¿no? Finalmente en 28 de junio de 1998, crié la primera empresa que se llamaba Emprendimientos Forestales. ¿Ok? Esta es una empresa que aún existe, ¿no? Tengo mucho cariño por ella porque al final fue una empresa que perseveró y fue la empresa que empezó con los servicios forestales, ¿no? ¿Ok? De hacer plantaciones para distintos clientes en distintas partes del país. Reforestamos como emprendimientos forestales en los 17 departamentos del país. ¿Ok? Y no solo eucaliptos, que es el carro jefe hoy finalmente de las plantaciones en el país, pero también con pinos, con teca, con esquizolabio paraíba, esquizolabio amazónico, tona ciliata, grevillea robusta, hielo mella, mellas de darach, ¿no? Que es el paraíso, ¿no? El cinamomo. Y también con especies autóctonas, ¿no? Nativas, ¿no? En 2003 ya sentimos la necesidad de incorporar una empresa nueva que era transportes forestales, porque la reforestación es un negocio muy fuerte en logística, ¿no? Por los volúmenes de producción en una hectárea, entonces la logística juega un papel fundamental en este negocio. En 2007 ya vamos a una tercera empresa que se llama Industrias Forestales. Entonces era emprendimientos forestales, transportes forestales, industrias forestales, que finalmente con 2009, cuando viene la crisis americana, nos hace revisar un poco eso porque nos pegó fuerte en aquel entonces. La crisis también afectó porque al final quien hacía reforestación estaba haciendo plantaciones como para rentabilizar allá en adelante, ¿no? Era plata que a largo plazo. Claro, era plata que estaba sobrando ahí, era como una inversión, ¿no? Y evidentemente cuando hay una crisis la gente trata de pagar sus cuentas y no hacer inversiones, ¿no? Entonces realmente nos pegó muy fuerte en aquel entonces, pero fue el disparador para crear EFISA, ¿no? Entonces esas tres empresas finalmente unificamos, ¿no?
y ya volcado un poco más al negocio de la biomasa, la industria, y también con un foco mucho más importante en capturar inversiones, pero inversiones que realmente de aquellos que tienen el negocio forestal como su core business. Ok. ¿Ok? Porque anterior es plantar para un sojero, para un ganadero. Siempre plantábamos en aquel sitio donde el tipo ya había perdido la guerra, ¿no? Donde las hojas salían mal o donde era un complejo para la ganadería. Ahí nosotros entrábamos. Yo siempre decía, nos especializamos en tratar de hacer bosques donde los otros ya perdieron la guerra, ¿no? Claro. Y a partir de 2012 ahí sí ya un enfoque mucho más corporativo, ¿no? Tanto el cliente en silvicultura, de quién plantar, así como el cliente industrial también, ¿no? Claro. ¿Y cómo has visto durante todos estos años, básicamente 30 años, ¿no?, operando acá en Paraguay, cómo evolucionó el sector florestal, ¿verdad? Creo que cada vez estamos caminando más cerca de un pico en cuanto a lo que es el sector, esta industria, ¿no? Con más inversiones. Hoy, actualmente, la inversión privada de mayor volumen invertida en Paraguay, que se está invirtiendo, es del ámbito florestal. ¿Cómo fue viendo esta evolución en Paraguay en estos 30 años? Bueno, mi llegada al Paraguay en 95 fue un poco por una ley de fomento forestal, la ley 536/95, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Esta ley, si bien que fue una idea muy buena, porque de esta manera se desarrollaron los negocios forestales en Brasil, en Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Acá en Paraguay hubo un cierto mal manejo, más en la parte de la ejecución. O sea, la gente no tuvo el cuidado técnico de la calidad de la reforestación, ¿no? Pero finalmente los recursos para esta ley 536/95 terminaron en 99. O sea, el gobierno ya no tenía recursos para pagar. Y ahí hubo un evento muy importante en aquel entonces de una compañía que se llama Shell Forestry. Shell hacía reforestaciones acá en el país, ¿no? Shell. Shell, exactamente. Hacían en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en África del Sur, ¿no? Pero Shell se retiró en el mundo forestal, ¿no? En aquel entonces la estrategia de Shell cambió y se retiran del mundo forestal. Y evidentemente cuando dejan de reforestar en el Paraguay, queda el gusto amargo de que reforestación no es negocio en el país, ¿no? Entonces esto, 2000, 2001, 2002, 2003, nosotros nos dedicábamos a cualquier otra cosa vinculada a más a producciones, lo que mencioné antes, de palmera real para palmito, a pepujay, barreras de viento, plantaciones de especies autóctonas, nativas, restauración. Después en 2004, 2005 la cosa empezó a caminar a un ritmo distinto, tanto que en el 2008 fue el año de aquella década que yo más reforesté. Yo en 2008 planté 4.300 hectáreas, ya cuidaba un activo de 10.000 hectáreas, ¿no? Y estaba reforestando en 13 departamentos de una forma simultánea en 2008. Y me había preparado para plantar en el 2009 algo como 6.000 hectáreas. Ahí viene la crisis americana. Y como ustedes sabrán, la crisis americana otra vez hace decaer todas las inversiones. Y finalmente en 2012 para 2013, nosotros logramos capturar el primer fondo de inversión forestal para el país, ¿no? O sea, es un capital sueco en aquel entonces, ¿no? Que finalmente eligieron a Paraguay. O sea, nosotros somos parte. Era un fondo que estaba buscando un nuevo site forestal. Estábamos compitiendo con Brasil, con Uruguay, con Costa Rica, con Colombia, con Panamá, y logramos convencer y mostrar que el Paraguay era la mejor opción. Y así empezó el proyecto forestal aquí. También un cliente nuestro de biomasa también empezó a desarrollar un proyecto forestal para tener una matriz energética propia, ¿no? Y realmente eso fue que empezó a impulsionar. Y allá a 2015, 2016 empezaron las conversaciones ya con lo que son los proyectos de celulosa, ¿no? Claro. Que finalmente se empezaron a durar, y a partir de 2019 la cosa empezó a caminar un poco más rápido. Como siempre tiene que haber algo en el camino, vino el COVID, ¿no? Sí, así mismo. Pero yo creo que ahora bien, yo creo que ahora yo veo esto, yo creo que es algo consolidado. Yo creo que el negocio forestal hoy es algo consolidado en el Paraguay, ¿no?
tenemos varios fondos menores y evidentemente los grandes players del negocio forestal están mirando a Paraguay, ¿va? Una iniciativa local asociado a capital sueco y bueno, hay también posterior capital austríaco, no sé. Hay varios inversores detrás de este grande proyecto que es Paracel, ¿no? Pero finalmente hoy tenemos muchos frentes, ¿no? Hay grupos locales, hay grupos de diferentes nacionalidades, nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos estamos dando el paso en adelante de construir activos propios, ¿no? Entonces yo creo que ahora finalmente vamos. Muy bien. Hablando del ecosistema de EFISA, ¿no? Como fue comentando, de acuerdo con el pasar del tiempo, fue consolidando cada unidad dentro de EFISA. Hoy cómo está compuesto este ecosistema, ¿no? De soluciones florestales. ¿Qué incluye dentro de lo que ofrecen en EFISA? Bueno, EFISA tiene una particularidad que nosotros somos una solución integral, ¿ok? Nosotros estamos desde el vamos. Si alguien dice, ¿será que en Paraguay se puede reforestar? Nosotros estamos. Conocemos profundamente el país, ¿no? Tenemos mapeado 100% de las tierras de la región oriental que son de potencial forestal. El Chaco todavía es una otra conversación. Lo estamos mirando, pero es otra conversación. Pero todo lo que es la región oriental tenemos 100% mapeados y sabemos dónde, cómo, qué, para qué reforestar, ¿no? Entonces ese es el primer componente que va dentro de la unidad de silvicultura, ¿no? Si nosotros miramos EFISA, solo EFISA, nosotros tenemos 4 unidades de negocio: la silvicultura, la biomasa, la industria y las representaciones, ¿no? Entonces dentro de la silvicultura, eso es lo que hacemos, es capturar al inversor, mostrarle a él el potencial del país, ayudarle a construir el business plan forestal, ¿no? Y una vez que están los recursos, hacer las adquisiciones, la ejecución, ¿no? El cuidado de este bosque hasta que él esté listo, ¿ok? Una vez que está el bosque listo, nosotros tenemos la segunda unidad de biomasa, donde nosotros cosechamos, procesamos y entregamos la biomasa, ¿no? Al cliente, ¿no? Y si no es un proyecto de biomasa o para celulosa, lo que sea, si es para madera sólida, entra la tercera unidad, que es el aserradero, la fábrica, ¿no? Donde aparte de hacer madera cerrada, también tenemos fábrica de pallets, ¿no? Y también exportación de madera, ¿no? Y por último, para completar este combo de soluciones, tenemos la parte de representaciones con una logomarca que se llama Reforza, ¿no? Estas representaciones tienen una visión muy específica: tecnología con eficiencia Muy bien. dentro del negocio forestal. Puede ser cómo quemar la biomasa con eficiencia, con nuevas tecnologías, ¿no? Cómo cortar el árbol, cómo procesar el árbol, cómo transportar, y mismo consumibles, ¿no? Clavos, grampas, sierras, cuchilla contra cuchilla, ¿no? Entonces, esas son las unidades de FISA. Y lo que faltaba todavía era la base de la genética, ¿no? Entonces, finalmente, del año pasado nos asociamos a un grupo europeo, que es Silvicarbon, donde finalmente viene 2 componentes: todo lo que son proyectos de crédito de carbono, ¿no? El desarrollo de proyectos de crédito, que podemos hablar un poquito más si te interesa, ¿no? Sí, muy bien. Pero por el otro lado, un vivero clonal, ¿no? Para la producción de las plantitas y garantizar el suministro de plantas de altísima calidad y la genética que requerimos para nuestros proyectos, ¿no? Entonces es una empresa que se llama EcoCorp, ¿no? Que tiene esos 2 objetivos, ¿no? Desarrollar genética y a la vez desarrollar todo lo que son proyectos de crédito de carbono, sean proyectos red o principalmente proyectos de plantaciones forestales. Excelente, muy bien. Antes de pasar a una duda que yo tengo referente a cuáles son los desafíos del ámbito florestal del rubro suyo, ¿no? Me gustaría poder explicar a la audiencia un poquito más, de manera breve, ¿no? En qué consiste el mercado de crédito de carbono, ¿ok? Esto en primer lugar. Y segundo, habíamos hablado previamente en su momento respecto al potencial mercado de florestación en Paraguay, Ujú. que estamos abajo, ¿no? Que usted una vez había mencionado. Si nos pudiera comentar un poco del potencial florestal del mercado
Y un poco qué es crédito de carbono para las personas que no entienden, es algo que se escucha a nivel nacional, a nivel internacional y es toda una tendencia, ¿no? Esta Agenda 2030, ¿no? Claro, y esa es una pregunta, así como allá atrás, cuando yo llegué al Paraguay, la primera pregunta siempre era, y eso era una pregunta al diario. Cierto que el eucalipto seca la tierra, ¿no? Entonces había que hacer toda una explicación técnica que esto no es así, que finalmente el desarrollo del eucaliptus tiene una otra dinámica, todo eso. Y ahora la pregunta de la vez siempre es, ¿qué es el crédito de carbono finalmente, no? Bueno, mira, en el mundo, hace más de 50 años se mide la concentración de carbono en el aire, ¿ok? Y esa concentración ha aumentado, ¿no? Y según los científicos, esto es a raíz de esa concentración, ¿no? La Tierra está subiendo la temperatura, ¿ok? Hay varias explicaciones, hay varias teorías, no vamos a entrar en el mérito de esto porque al final dejamos esto a los científicos, ¿no? Pero finalmente está aumentando la concentración de carbono en el aire. Ese es un evento real porque es medible. Ahora, ¿qué consecuencia eso puede traer o no? Ya es otra historia, ¿no? Pero a raíz de esto, y ya hay incluso zonas donde el océano está subiendo, ¿no? Está inundando islas, playas y todo esto, ¿no? A raíz de eso, la comunidad internacional se junta, ¿no? Y dice, mira, necesitamos combatir el aumento de la concentración de carbono en el aire, ¿ok? ¿Cómo se hace eso, no? Hay dos formas de hacerlo, ¿no? O vas a modernizar tu industria para no tener tantas emisiones, ¿no? Y ese es un camino, por ejemplo, con los coches eléctricos, ¿no? Si la electricidad, como es en el caso de Paraguay, que es hidroeléctrica, Claro. ¿ok? Y no de hidrocarburos, ¿no? Porque los hidrocarburos finalmente lo que hacen emisiones, ¿no? Entonces, esas son las etapas, ¿no? O sea, cómo combatir el aumento de las emisiones, ¿no? Pero muchas veces es una tecnología extremadamente cara, ¿no? Una industria que está haciendo emisiones, que está quemando fluido o gas o diferentes hidrocarburos, lo que sea, ¿no? ¿Cómo achicar esas emisiones? Claro que hay tecnologías de filtros y todo eso, porque son caras y a veces imposibles de aplicar, ¿no? El otro camino es capturar el carbono. Mm. ¿Qué es la mejor forma de capturar el carbono? Es con el arbolito. Es porque esto está aquí a madera, si bien que es un MDF, pero es puro carbono, ¿no? Y ahí hay que ir a la fisiología forestal, ¿no? ¿Qué es el carbono? CO2, ¿no? ¿Qué hace el árbol en la fotosíntesis? Retiene el C y libera el oxígeno, el O2, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Ahora, ¿cómo monetizar esto entonces, no? Entonces, siempre me gusta utilizar un término, digo, para aquí yo tengo que plantar el arbolito para que vos respire. Claro. Anda vos a plantar tu arbolito. Entonces, ese es un poco todo el negocio que está detrás de esto. Si yo soy una empresa, si yo soy un productor forestal que estoy capturando el carbono, esto merece ser monetizado de alguna manera. Entonces, se llegó al formato, a una metodología de medir cuánto carbono yo logro capturar plantando un arbolito, ¿ok? Y este genera finalmente el certificado que se vuelve comercial, ¿ok? Que vos lo podés vender. Aún en gran parte es un mercado voluntario, ¿no? Por ejemplo, una compañía aérea que tiene muchas emisiones, ¿no? Porque al final queroseno es pura emisión, ¿no? Claro. Entonces ellos necesitan bajar sus emisiones o capturar carbono. Entonces ellos pueden entrar en contacto contigo y decir, mira, vos estás produciendo un crédito de carbono, yo quiero adquirir ese crédito, ¿no? Evidentemente ese es un círculo más grande, ¿no? Ahora el Estado está interviniendo porque en la COP28 todos los países, ¿no? Como 150, 180 países, se comprometieron entre todos ellos de disminuir las emisiones o capturar el carbono, o sea, disminuir la concentración de carbono en el aire, ¿no? Claro. Por las mediciones sobre Paraguay, Paraguay debería disminuir en la Agenda 2030 en 10%.
Pero como siempre somos muy buenos, dijimos, no, nosotros vamos a disminuir en un 20%. Entonces el compromiso de Paraguay, la Agenda 2030, es disminuir un 20% de lo que son la concentración de carbono, ¿no? Bueno, entonces de eso es que generó negocio. Ahí tenemos ¿cómo se dice? La oportunidad de desarrollar proyectos que tienen un componente más, vender finalmente la captura de ese carbono. ¿Ves? Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? En el sentido del potencial, ¿no? Claro, el potencial mercado florestal de plantaciones, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer un poco historia en términos de qué tiene Paraguay, ¿no? O sea, Paraguay hoy tiene algo como 220.000 hectáreas, 230.000 hectáreas, ¿no? El año pasado fue el primer año que casi llegamos a 50.000 de hectáreas plantadas en un año. O sea, ¿qué significa? Que antes de eso habíamos solo plantado 150.000 en todo el país, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer realmente en el Paraguay, no? Hay dos líneas, ¿no? Una cosa es, para hacer un proyecto forestal vos tenés que primero ir al primer punto, ¿no? La oferta de tierras. Sin tierra vos no reforestás. Entonces, ok, Paraguay tiene tierra disponible. Entonces, de vuelta, si miramos solo la región oriental, no mirando tanto el Chaco, la región oriental tiene 16 millones de hectáreas, ¿no? De estas 16 millones, nosotros tenemos en torno de 4 millones en agricultura, ¿no? Tenemos 2,6 millones en bosque, ¿no? Después lo que son rutas, ciudades y compañía, y el resto son campos ganaderos, mayormente ganadería de cría, Claro. que lastimosamente no rentabiliza mucha cosa, ¿no? Entonces, en la región oriental hay en torno de 5 millones de hectáreas que son hoy subutilizadas de alguna manera, que son para plantar arbolitos, para desarrollar proyectos forestales. ¿Ok? Entonces, el potencial de la región oriental son 5 millones de hectáreas. Y hoy tenemos, Bueno, tenemos las 200 y pocas mil, 220.000, 230.000, pero de esto otra vez hay que restar un poco. eh, una parte de esto ya está comprometido con el norte, ¿no? Yo diría que un tercio, un poquito más, tal vez está comprometido con los proyectos de celulosa, ¿no? Y también hay una otra parte de esto que aún son plantaciones muy malas, ¿no? El negocio forestal no es distinto de la agricultura o de la ganadería, ¿no? Allá atrás, en las primeras plantaciones de soja, vos cosechabas aquí en 1.200, 1.500 kilos por hectárea, hoy está cosechando 4.000. La reforestación es lo mismo. Cuando yo estaba en la universidad, el incremento medio al año, que es la unidad de medida de un bosque, cuánto crece el árbol al año, cuál es el IMAC, cuántos metros cúbicos crece una hectárea, era en torno de 15 metros cúbicos de hectárea año. Hoy eso está llegando a 40, 50. claro, Ok, pasaron 30 años, entonces hay todo un desarrollo. Entonces allá atrás se hacían plantaciones malas, ¿no? Con poco potencial. Entonces hoy realmente yo te diría que tenemos en torno de, para atender el tamaño del mercado, que yo creo que es importante explicar, es el tamaño del mercado forestal paraguayo. ¿Cuánto grande es el mercado para Paraguay? ¿No? claro. ¿Cuántos arbolitos necesitamos plantar para dar sostenibilidad al consumo paraguayo, A la ¿no? demanda A para la demanda paraguaya, ¿no? Hoy nosotros tenemos para atender todo el mercado paraguayo en torno de 100.000 hectáreas. Estoy hablando del consumo de biomasa y consumo de madera sólida en la industria del aserrado, del laminado, ¿ok? O de pisos, que son las tres industrias principales que tenemos. Cuando hablamos de madera sólida, ¿qué hacemos en Paraguay? Plywood, que es la terciada, madera cerrada y piso, ¿no? Ok, esos son los principales. Hay otras cosas, muebles que se están haciendo, ¿no? Pero esos son los principales, ¿no? Ahora, ¿qué es un componente extremadamente importante en el Paraguay? La matriz energética paraguaya, el 43% de biomasa. Y eso a veces cuesta que la gente lo entienda, ¿no? 15% energía eléctrica y los restos son hidrocarburos. Muy simpático cuando a veces alguien te critica, ¿no? Y eso yo creo que a veces en nuestras redes sociales y compañía, porque publicamos lo que hacemos, ¿no? Publicamos que plantamos, publicamos también que cosechamos, que procesamos. Y a veces la gente te critica y dice, no, qué puta, ustedes son una empresa que cortan árboles, ¿no? Para. Ahora, usted está consumiendo biomasa, árboles todo el día.
ustedes son los consumidores, nosotros somos los consumidores, ¿no? En el momento que yo tomo una cerveza, estoy consumiendo biomasa, una gaseosa, estoy consumiendo biomasa, en el momento que como carne, estoy consumiendo biomasa. Con el carbón, pero allá en la industria también hay consumo de biomasa, en la industria láctea, en la industria de cueros, 43% de la matriz energética paraguaya es biomasa. Si transformas hoy de los 16 millones de metros cúbicos de biomasa que se consume en el Paraguay, solo el 21% es sostenible. O sea, significa que solo el 21% viene de bosques plantados Certificado. o no necesariamente certificados, plantados o de manejo de bosque, que es muy poco. Bosque nativo que están manejando de forma sostenible. El restante 79% aún viene de bosques naturales, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos transformar eso, salir de este consumo no sostenible para un consumo 100% no sostenible, esos 16 millones de hectáreas significan más o menos 400.000 hectáreas de reforestación. Bueno, o sea, necesitamos plantar 400.000 hectáreas para abastecer el Paraguay de forma sostenible en la biomasa, sin contar con el crecimiento, que está entre 3 a 4% al año. El consumo de biomasa crece más o menos al ritmo del Producto Interno Bruto paraguayo, ¿ok? Después está al lado de la madera sólida. La madera sólida en Paraguay, hoy la industria paraguaya, el potencial es más o menos para consumir 200.000 hectáreas. Esa es la capacidad instalada. Una industria un poco vieja, se está modernizando lentamente, algunas industrias nuevas ya con tecnología más innovadoras, pero hoy trabajamos a un 40-45% de la capacidad instalada, ¿no? Ahora, si fuera a activarla 100%, nosotros necesitamos otras 200.000 hectáreas. Entonces, de ahí, 400.000 biomasa, 200.000 madera sólida, finalmente estamos en 600.000 hectáreas. Eso es el tamaño del mercado paraguayo. ¿Cuánto tenemos? 100. ¿Ok? Que abastece, porque acuérdase de lo que explicaba antes, ¿no? Tenemos 200 y algo, Sí. pero parte está comprometido con la industria de celulosa, parte son plantaciones muy malas, lo que sobra en el medio de la cancha son en torno de 100.000 con potencial. Entonces hay un potencial de 500.000 hectáreas solo para atender el mercado paraguayo. Y hago una consulta. ¿Paraguay tiene tamaño para recibir más una planta del tamaño de la inversión de Paracel? Mira, yo creo que tenemos espacio para 3 industrias, ¿ok? Una más al norte, otra más al sur y tal vez podemos pensar algo más en el medio, ¿no? Yo creo que 2 industrias bastante seguro, la tercera va a depender un poco de cómo Paraguay se sigue comportando en relación a este negocio, ¿no? Hoy el gobierno es muy pro inversión, el gobierno está muy atento a lo que está sucediendo en el negocio forestal y sería también, por decirte, un poco inteligente si no apostara en un negocio que es uno de los pilares que puede dar un sustento de equilibrio al sector primario, ¿no? Ujú. O sea, por un lado tenés la mayor inversión privada en Paraguay en negocio forestal, ¿no? Y cuando yo digo dar un equilibrio al sector primario, nosotros tomamos el sector primario, la agricultura, ¿no? Producción de soja, de granos y la ganadería, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el año que Paraguay cosecha mal la soja? O sea, que hay poca producción. Nuestro crecimiento va abajo, ¿no? Claro. Hay un bueno con precio de soja, bueno, vamos allá arriba. O, ¿qué pasaba allá atrás cuando cada rato había cuestiones de aftosa en Paraguay? Se cerraban los mercados de carne y le iba mal a Paraguay, ¿no? El componente forestal es un poco para dar más estabilidad, es menos vulnerable a efectos climáticos o factores externos, para llamarlo de una manera general, ¿no? Entonces, si es enrolloso hacer los comparativos, porque yo creo que tiene que haber una agricultura bien desarrollada, una ganadería bien desarrollada, pero también tiene que haber un sector forestal bien desarrollado, como lo es en Uruguay. Por ejemplo, si queremos mirar a nuestros vecinos, Uruguay tiene 1.2 millones de hectáreas más o menos de reforestación. Uruguay es la mitad de Paraguay en términos de superficie Mm. y de población también. Pero tiene 1 millón
200.000 hectáreas de reforestación, lo que rentabiliza para el país lo mismo que 14 millones de hectáreas de ganadería. ¿Ok? Claro. Entonces, si miramos Brasil, Brasil tiene 10, más o menos 10 millones de hectáreas de reforestación, ¿no? Argentina, que está, no me acuerdo muy bien ahora de Argentina, pero solo el departamento de Misiones tiene casi 400.000 hectáreas, ¿no? Un departamento casi que forestal nomás, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de lo que es el potencial, la importancia para el país es extremadamente grande. Claro. La importancia por el lado de dar una capacidad de pasar a ser sostenible en la matriz energética. Y por el otro lado, todo lo que es generación de empleo, ¿no? El negocio forestal genera mucho empleo, mucha mano de obra de alta calidad, Claro. ¿ok? Porque es un sector muy legalista, ¿no? Si bien que el histórico siempre es mirar el maderero como el tipo que echa el monte y todo eso, pero los que vienen con los proyectos forestales ya es otra mentalidad, ¿no? Son bajo certificaciones de FCC, son bajo criterios de sostenibilidad muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad muy grande Para. para el país, para el inversor, y yo creo que estamos en el camino correcto. Muy bueno. Ahora hablando de desafíos, ¿cuáles son los principales desafíos del rubro? Bueno, uno es, si miramos a nivel de país como en todo, es el entendimiento del negocio. Hay mucha gente que no entiende el negocio, por ejemplo, empezando por los entes financieros. Los entes financieros no entienden el negocio forestal. A ellos es fácil dar dinero para la ganadería, para la agricultura, para la construcción civil. Es un negocio bien conocido. Cuando hablamos del proyecto forestal, estamos hablando a largo plazo. Entonces, el mercado no tiene una regulación. Por ejemplo, vos no tenés precio de mercado de la madera. O sea, alguien que dice, mira, En Chicago, por ejemplo. exactamente, ¿no? No tenés la bolsa de valores que te está cantando el precio de la soja, ¿no? Claro. Entonces, eso hace con que los entes financieros. Entonces, nosotros tenemos una carencia del entendimiento del negocio. Eh, el gobierno está tratando de aprender este negocio, ¿no? Entonces, a veces la gente confunde los aspectos, porque por otro lado, nosotros plantamos arbolitos, pero también quieren que salvamos el mundo, ¿no? Y es un negocio más, ¿no? Necesitamos rentabilizar este negocio, ¿no? Claro. Entonces, por el otro lado, la sociedad en general, ¿no? Es lo que mencionaba un poquito antes, ¿no? La gente está tirando piedra porque va a estar plantando un arbolito. Ah, ok, voy a salir solo plantando nativas. ¿Y cómo queda la matriz? ¿De dónde vamos a generar la biomasa que este país consume? ¿De dónde vamos a generar la madera sólida que ese país consume? Y eso va solo en aumento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un desafío, ¿no? Y por el otro lado, es un sector que genera mucha demanda de mano de obra, ¿no? Yo siempre digo, Paraguay es un país muy amigable con la inversión y es muy amigable también, el colaborador es muy amigable con el trabajo. Él solo carece de mucha formación, ¿no? Es natural como empresa forestal que nosotros salimos a buscar un gerente forestal, un administrador forestal, todo eso. Pero la universidad no prepara lo suficiente los profesionales para finanzas, para parte contable, para la gestión forestal. Entonces, un gran desafío nosotros tenemos en la gestión, pero todo esto es parte de la formación. Entonces, estamos como empresa, jugamos un papel muy importante, ¿no? De hacer entender el negocio, de mostrar cómo funciona el negocio, en términos de un business plan, pero también en términos operativos, ¿no? Y finalmente de formación de nuestra gente, ¿no? Entonces, yo creo que por más que hayan estas dificultades, estamos encaminados. Y si queremos sumar un componente, yo no diría que es externo, pero está un poco más afuera de nuestras manos del control, es el tema de la logística, ¿no? La logística fluvial, principalmente. Paraguay depende de una hidrovía que funcione. Entonces, el dragado de la hidrovía, hacer con que ella funcione de una forma correcta, que no tengamos siempre los argentinos queriendo poner el palo en la rueda, eso es extremadamente importante. Porque si bien que hablamos mucho del mercado local,
Pero cuando vos querés capturar inversiones, cuando vos querés, también queremos, o sea, nosotros mismos, ¿no? Pues también quiero exportar, dependo del mercado internacional. Y importamos muchas cosas también, ¿no? Entonces nosotros dependemos de la fluidez de la logística, ¿no? Entonces, internamente Paraguay tiene que mejorar muchísimo. Todo lo que son las rodovías, ¿no? Estamos dando pasos, pero carecemos de mucha más velocidad. Hoy Paraguay tiene 10.000 hectáreas de ruta asfaltada, necesitamos 30. O sea, estamos atrasados 20.000 kilómetros de ruta, ¿no? La historia del bitren, ¿no? Que se viene hablando hace años, ¿no? Vos pasás frontera y vos ves los bitren, ¿no? Y acá te viene con el discurso que es un camión muy largo, ¿cómo le vamos a ultrapasar? Pues mi amigo, anda a ver, no te fuiste al otro lado por si acaso, ¿no? ¿Y cómo ultrapasar a un transganadero que es mucho más largo otra vez? Sí. Entonces, al contrario, el bitren es mucho más, tiene mucho más tecnología, es mucho menos peligroso do que un transganadero. Por supuesto. Entonces, a veces hay la media amarilla juega en contra, muchas veces a nuestro sector. Juega en contra del país, no es al sector. Están poniendo el palo en la rueda a ellos mismos. Porque si yo tengo una producción eficiente de biomasa, de madera, si yo consigo vender de una forma más eficiente mis chips a una cervecera, a un frigorífico, a una fábrica de aceite, a una fábrica de gaseosa, evidentemente el costo va a bajar. Es parte del costo. En una industria aceitera, 40% del costo es biomasa. Entonces, son torpes. Muchas veces da lástima un poco, ¿no? Pero bueno, así nomás es. Muy bueno. Hablando un poco de inversión extranjera. Romano, que es una persona muy experimentada ya en este contexto, en el ámbito, ¿no? De poder captar inversión extranjera. ¿Cómo ve que el investment grade va a afectar esto para el rubro florestal y el mercado como un todo? ¿Ya ha notado algún cambio con el investment grade? Por seguro, mira, reciéncito antes estaba leyendo, el 80% de las inversiones mundiales van a aquellos países que tienen eh, las premisas básicas que te imponen este tipo de inversión y que sean países seguros en todos los aspectos, ¿no? En el momento que Paraguay pasa a entrar en esta lista, ¿no? Eh, Empezamos a tener otro tipo de público, ¿no? Pasamos a tener un público que no está especulando con el capital de riesgo, ¿no? Ujú. Porque una cosa es cuánto necesitas rentabilizar para que alguien traiga la plata a tu país, ¿no? Si yo no consigo mostrar una tasa interna de retorno por arriba de 10%, más probablemente el inversor va a comprar bonos americanos y punto final, ¿no? No hay error, se queda sentado bajo el árbol tomando tereré y punto final, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran salto para el país, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a tratar con un público distinto, muy exigente y siempre cuando vos tenés un cliente exigente, te empuja a subir de niveles, ¿no? Fue muy simpático esa semana la discusión en relación a las cuestiones del sueldo mínimo, ¿no? Habrás acompañado, ¿no? Ajá. O sea, de vuelta, siempre es un ataque al gobierno, pero escuchen primero, ¿no? Escuchen primero y vayan a mirar cómo funciona de otro lado. Hoy nosotros ya tenemos que pelearnos con con una mano de obra, ¿no? O sea, yo ya estoy remunerando mucho mejor que de otros segmentos porque tenemos mucha demanda en nuestro mercado. Si todos los mercados, todos los frentes, es la misma cosa. Un albañil hoy, tengo certeza que está siendo mucho mejor remunerado, porque la plata está llegando. Entonces, mostrar alternativas, porque eso más pensando en las MIPIMES, ¿no? Claro. Pero el que fue grande ayer fue pequeño, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poco más la cabeza abierta y dejar que el mercado se comporte por sí solo en estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que no es una cuestión de que el Estado, porque obliga
a pagar un sueldo mínimo que aquel que no quiere pagar un sueldo mínimo va a pagar. El Estado es pésimo para controlarse. Y eso pasa en nuestro sector muchísimo, ¿no? De gente que simplemente no remunera como corresponde. Y no pasa nada. Entonces no es por leyes que vos conseguís hacer las cosas. No, el que quiere obviar esto siempre está, ¿no? Excelente. Bueno, llegando un poco más cerca del final, ¿no? Romano, ¿qué consejos darías, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que nuestra audiencia es un público joven, que está arrancando un negocio, que está arrancando algún emprendimiento o que ya tiene un cierto tiempo de experiencia? ¿Qué consejos daría a estos jóvenes basado en su experiencia como empresario? Bueno, mira, mi formación fue en la agricultura, ¿no? O sea, yo no tengo una escuela empresarial. Yo tuve que ir atrás de esa escuela, ¿no? La universidad tampoco. La universidad, yo siempre digo, solo me mostraba lo cuánto lejos y cuánto poco yo sé, ¿no? Era lo que me permitía mayormente la universidad. Y la universidad a veces son muy técnicas, ¿no? En el negocio, cuando vos querés ser un emprendedor, vos también sos un emprendedor y sabes de esto, ¿no? El 90% es gestión, el 10% es técnica, ¿no? Y siempre digo, cuando hablamos del negocio forestal, yo siempre digo a los muchachos, digo, chicos, ese 10% de técnica, hay 400 tutoriales, ¿ok? Que conseguís mirar a la hora que sea. Incluso es la misma cosa. Si cuando me voy a la cocina, yo quiero hacer algo diferente, me voy en YouTube y miro a ver cómo se hace una paella, ¿no? Y la prenda en el acto, ¿no? Entonces, ahora, si vos pensás, ¿cómo voy a customizar? Ahí ya entra en otra historia, ¿no? Entonces, yo creo que una de los consejos es poner mucho más atención en la gestión, ¿no? Ahí estoy hablando para aquel que quiere emprender, ¿no? Aquel que quiere entrar en negocio, la oportunidad está, ¿no? Ahora, para el que quiere invertir en el negocio, yo creo que es un negocio que se pueden hacer en diferentes escalas, ¿no? O lo podés hacer a lo chico y apostar como una caja de ahorro, como una jubilación, lo que sea, ¿no? Y tampoco solo pensar en, muchas veces cuando hablamos del negocio de inversión forestal, la primera cosa que te viene a la cabeza es plantar el árbol. ¿Y por qué no pensar en negocios de industriales, de cómo consumir lo que hay, ¿no? Cómo hacer algo diferente, ¿no? Eh, para que vos tengas una idea, Camilo, ya existe el producto a partir de la celulosa que reemplaza prácticamente este empaque de cuando vas a comprar la carne, el empaque al vacío. Ajá. Es todo plástico hoy, ¿no? Pero ya hay producto a base de celulosa. En el futuro, hoy vos te vas al supermercado, si bien que acá te dicen trae tu bolsón para o te cobran la bolsita plástica, pero lo que está dentro de tu bolsita plástica es puro plástico otra vez, ¿no? Sí. ¿Entendés? Entonces hay muchas innovaciones, ¿no? ¿Cuándo vos pensabas hace 20 años atrás que vos ibas a tener un vaso de café de cartón o la pajita, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas innovaciones dentro del negocio industrial de desarrollar productos. Entonces yo creo que cuando siempre hablan en Paraguay, siempre dicen, está todo por hacer. No, en el negocio forestal hay mucho por hacer en cualquier parte donde estés, ¿no? Sí. Y en especial Paraguay, que es un mercado joven, es un mercado eminente, ¿no? O sea, en pleno crecimiento, una economía bastante estable, eso hay que destacar. Cuando habla de inversión, vos necesitas, ¿no? No importa si sos pequeño, si sos grande. Para que vos puedas invertir necesitas estabilidad económica. Paraguay tiene esto. Bueno, o sea, estamos acostumbrados a no preocuparnos como eran 20 años atrás, 25 años atrás, cuando vos salías de tu casa con la plata para comprar 10 panificados, cuando llegaban a la panadería ya no te alcanzaba porque la inflación. Claro. Entonces, esas son cosas muy importantes para el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un muy buen momento. Yo creo que esto se va a alargar por varios años todavía, ¿no? Yo creo que de esta vez vamos a poner este avión en el aire y vamos a sustentarlo arriba en un vuelo charter con destino seguro. Excelente. Mira,
Muy bueno. Muchísimas gracias, Romano, por tu tiempo, ¿verdad? Yo creo que ha sido un podcast excepcional en cuanto a riqueza de contenido. Realmente un honor tenerte acá con nosotros. Y nada, para toda nuestra audiencia que sigan escuchando, acompañando el Creative Cast, síganos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Estaremos publicando todas las ediciones y más novedades en nuestros canales. Muchísimas gracias.